Continuamos en Café Sin Rosca y esto es Al César, lo que es del César por Hoja de Ruta Radio. Primero, pedirles mil disculpas. Ayer, lunes, teníamos, bueno, siempre ese programa Ciudadanía en Resistencia. Lastimosamente, por cuestiones logísticas, se declaró un feriado y obviamente no podíamos estar acá, pero les ofrecemos que el día de hoy en la noche estaremos haciendo Ciudadanía en Resistencia para todos ustedes. Así que conéctense por favor a las 9 de la noche, que estaremos junto a Manuel Pérez analizando estas elecciones más a profundidad y con datos ya más actualizados. Eh, Hay cosas que tenemos que comentar sobre este proceso electoral. Primero, felicitar al pueblo ecuatoriano la madurez. No se crean ese discurso de que, ay, Lenín Moreno tenía la razón. ¿Cómo hubieran querido tener un mejor pueblo? Este mismo mejor pueblo es el que le puso en la presidencia al Zapatitos Rojos. Así que no se vengan a quejar. No se vengan a quejar que fue el mismo pueblo que hace 4 años le puso a Jorge Yunda en decisión totalmente soberana. Y que después, claro, entre gallos y medianoche, tuvieron que inventarse una salida administrativa para ponerle al señor Guarderas, que coincidencialmente su hermano quería ser consejero de participación ciudadana y hoy le vemos en las redes quejándose de que ha perdido porque no ha tenido padrino. Bueno, refléjese en lo que hizo su hermano, señor Guarderas, y va a ver por qué la gente no confía en otro Guarderas. Pero iniciemos con el tema de la consulta popular. Ya analizaremos si tenemos el tiempo suficiente como para analizar inclusive los, eh, los candidatos que hoy ya son alcaldes electos y prefectos electos virtualmente, porque todavía no, el CNE no ha dado los resultados finales. Sin embargo, vamos a conversar sobre esta consulta popular que se nos vendió como la panacea. Se vendió como que todo lo que estaba ahí era la solución. Al menos eso dijo la chica que pusieron a recorrer el país, a hablar con los tuiteros, a gastarse fondos públicos para decirnos que la consulta popular era para acabar con el monstruo del correísmo. Sí, eso dijo la señorita Karen Sichel. Eso dijo la viceministra Ana Changuín. Eso dijo la otra funcionaria Fernández Salvador. Dijeron que la pregunta 1 era para expulsar ecuatorianos, para expulsar delincuentes, que con la pregunta 1 teníamos el arma secreta para acabar con la delincuencia. No vendieron bien el relato, señoritas. Al menos en un país civilizado, cuando se falla y cuando se ha gastado tanto dinero, lo primero que esperamos es sus renuncias. Porque aparte de querernos ver la cara, ustedes hicieron lo que quisieron con fondos públicos. Y ahí debería estar una Contraloría pidiendo cuentas, pidiéndoles, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo así recorridos? ¿Cómo así videos? Si ustedes son funcionarias públicas que no tienen que estar en campaña. Se habló de una independencia de la fiscalía. Dijeron que para que mejore la fiscalía con la pregunta 2. Justo en la semana anterior a la consulta popular o al evento electoral, se decide por los tribunales dejar sin efecto el injusto proceso en contra de Olavini. ¿Qué pasó con esa fiscalía que, según la Constitución, tiene autonomía? Pues ya no pudieron mantener una mentira.
¿Qué pasó con el proceso o denominado caso Baby Yunda? Pues todos salen inocentes. Entonces, ¿de qué independencia judicial estamos hablando? Mejor dicho, fiscal estamos hablando. Si los fiscales ni siquiera acusan. Junior, alias Junior, sale de la cárcel porque el fiscal no le acusa. Entonces, ¿qué quieren que haga el juez? Habrá que hacer un examen especial a esa fiscalía y ver desde la cabeza qué es lo que está fallando. Pero no por eso vamos a votar 80 millones para una consulta. Pregunta 3. Pensaban eliminar o reducir el número de asambleístas. Querían quitarle la representación a las provincias más pequeñas. Justamente las provincias más pequeñas les dijeron no. Porque eso se llama populismo. Pregunta 4. Los movimientos políticos que debían tener un número exacto de afiliados. Sin embargo, la Constitución, artículo 112, decía que uno puede presentarse así no sea afiliado, auspiciado por un partido político. Entonces, ¿qué querían? ¿Quitarnos la representación y que el derecho de elegir y ser elegidos sea coartado? Pues también se le dijo que no. Pregunta 5. Autoridades de control a la medida. Eso quería el señor Lazo. Él encargarse de poner a sus amigos, a sus ex vicepresidentes, para que después, si le fallan, decir que no lo conocía o que ya le perdió la confianza. Cosa que pasó con el señor Luque Lecaro y que todavía ese temita no está resuelto, señor presidente. Pregunta número 6. Usted quería cambiar nuevamente la designación de consejeros de participación ciudadana, ya no por voto popular, que fue la forma que aceptaba el pueblo ecuatoriano en una consulta popular, auspiciado por usted mismo, porque usted se adueñó de esa consulta popular del 2018. Usted dijo que esa era su propuesta de trabajo y Lenín Moreno la hizo a la medida de usted, para que usted sea presidente. El pueblo le dijo no. Y la pregunta 7 y 8, que eran las de relleno, que supuestamente son temas ambientales, los temas ambientales constan en la Constitución, señor presidente. Y se les advirtió durante todo este tiempo. Y les voy a decir algo, estimados amigos, no para victimizarme, ni para que me tengan pena. Pero estos días de campaña fuimos amenazados, llamados a nuestros teléfonos para que nos callemos. Ex militares, porque así se identificaban, nos llamaban para decir que no seamos cobardes, que si no tememos nada, ¿por qué vamos a votar no en la pregunta 1? Y aquí se explicó claramente que la pregunta 1 no podía pasar, porque eso sería darle la soberanía a otro país. Sí, señores, los ciudadanos ecuatorianos se juzgan aquí, porque el mismo país que nos está solicitando la extradición y que como condición antes de que yo no sé qué, teníamos que aceptar la extradición, ellos no dejan extraditar a sus ciudadanos. Si un estadounidense en este país comete delitos, nosotros nos olvidamos de ese señor, porque jamás le van a traer, porque los Estados Unidos sí cuidan a sus ciudadanos. Y qué bueno, estimado pueblo ecuatoriano, que ustedes hayan tomado la decisión de defender a sus conciudadanos. Que si delinquieron, por supuesto que hay que castigarlos. Para eso están las cárceles grandotas que no se pueden administrar, pero que deberían ir a El Salvador a ver cómo administran esas cárceles grandotas. Recibimos llamadas, persecución. Inclusive nos dijeron que se nos han cerrado las puertas en todo lado solamente por estar en contra del señor Vaquero.
No nos interesa, no nos importa. Claro, tenemos familia que mantener. Pero si alguien tiene que decirlo, pues en este momento soy yo al frente de este noticiero y de esta radio. A veces toca sacrificar lo más querido por el pueblo y para que se dé cuenta de que le están engañando. Fui criticado por haberle dado espacio a una estudiante de leyes, no, ya no de leyes, sino de una maestría de economía y política allá en Alemania, que conocía muy bien a la señorita Sichel. Hemos sido criticados. No nos interesa. ¿Y saben por qué no nos interesa? Porque la señorita dijo verdades que también sabíamos. Los secuestros en alta mar a nuestros pescadores. ¿Por qué creen que ahora le siguen un juicio político a Juan Carlos Holguín? Porque supuestamente no tiene el dinero para repatriar a esos ecuatorianos. De eso debería estarse preocupando el señor Juan Carlos Holguín en vez de estarle rindiendo pleitesía al señor Michael Fitzpatrick. Y señor Fitzpatrick, dedíquese a los asuntos diplomáticos y, perdón la expresión, deje de joder. Preocúpese del consumo, del alto consumo de drogas en su país. Preocúpese de bajar ese consumo. Y no les meta el dedo acá a la gente diciendo que hay que eliminar la tabla de drogas. ¿Qué tabla de drogas, señor embajador? ¿Y qué tabla de drogas, señor Villavicencio? Aquí no existe ninguna tabla de drogas, aquí existen umbrales. Lea la ley. Pero como alguna vez lo dijo el doctor Pedro Granja, aquí les encanta verles presos a los pobres. Porque al que consume cocaína, al que consume heroína, porque tiene dinero, ese no va a la cárcel. Ese va a una clínica privada a desintoxicarse. Pero el consumidor de la H, de los residuos de la heroína, ese tiene que ir preso y es fácilmente cooptado por la delincuencia organizada. Deberíamos de estar felices en este momento por haber ganado una consulta popular. Y hoy justamente estará Juan Pazimiño a las 8:30 para conversar y decirnos si ha habido, como este domingo, un rechazo total a un referéndum y a una consulta. De las consultas que yo me acuerdo, habían preguntas que ganaban y otras que se perdían. Pero no he visto, o no me acuerdo, haber visto un rechazo total a una consulta popular, que habla a las claras de que, señor presidente, usted no tiene credibilidad. Nos dijeron a quienes promovíamos el no, narcotraficantes. Nos han dicho delincuentes. Nos dijeron defensores de narcotraficantes. Nos han dicho antipatria. Si supieran cuánto amamos de esta patria, no estaríamos sentados frente a este micrófono hablándoles a ustedes. Simplemente estaríamos en la comodidad de nuestro trabajo, ganando un sueldo tranquilamente, sin hacerse problema por nada. Pero amamos tanto este país que no nos importa sacrificar lo que más queremos. Y hemos sido tratados de la peor manera. Por usted, señor presidente. Por los influencers que pagó usted con plata del Estado para que hagan ese tipo de propagandas. Muchachitos que no conocen la historia y que solo pasan haciendo sus trends para decirnos pillos, narcotraficantes, ladrones. Pagar a artistas para que nos digan pillos.
A eso se dedicó, señor presidente, a pagar a un portal mentiroso, mañoso y falto de ética como la Data, que inclusive se inventó un delito en contra de Freddy Carrión, porque habló de una violación, lo cual en todo el proceso no hay, ni siquiera asoma la palabra violación. Con todas estas porquerías que pasaron antes del referéndum, fuimos a nuestro recinto electoral. Tratamos de pasar de incógnitos, justamente para no influenciar en nadie, para hacer lo que se debe hacer, ir a cumplir con la patria y punto. No hacer proselitismo político, como sí hicieron los influencers y algunos otros que hacían transmisiones en vivo de cómo votaban. Pero como eso no está sancionado y no está tipificado en la ley, entonces bien puedan hacerlo. Y ni eso les sirvió. El pueblo ecuatoriano votó a conciencia. Y como dijo alguna señorita en las redes sociales, el pueblo no es cuando quiere el pueblo. ¿Cómo que no es cuando quiere el pueblo? Discúlpeme. Si aquí el soberano es el pueblo. Y el que decide es el pueblo. Y si Guillermo Lazo está donde está es por el pueblo. Y si ya no lo queremos será por el pueblo. No porque las cámaras de televisión y los editoriales de algunos trasnochados periodistas quieran seguirle manteniendo en el poder. Y peor aún, porque ya voy a ese tema, peor aún, unas encuestadoras que se les acabó el jueguito. Cumplimos con la patria. Y a nosotros, estimados amigos, no nos paga nadie. Vuelvo a repetirles, nosotros vivimos de lo que ustedes aportan con nosotros. Mediante el crowdfunding, mediante los superchats. Ese es el aporte que nosotros, del cual nosotros vivimos. A nosotros no nos paga nadie, ningún partido político. Al terminar el proceso electoral, vimos con asombro cómo inmediatamente ya salían los triunfadores, de acuerdo a un exit poll de Sedatos, de Market. Encuestadoras que la vez anterior se encargaron también de dar datos antes ni siquiera que se empiecen a contar los votos. Y si se acuerdan que, como nos decían, que Sedatos era la única que daba los datos precisos, que Sedatos era la única empresa que tenía credibilidad. Si se acuerdan que en el 2017 le nombró presidente de Coavisa con los datos de Sedatos. Hoy, esas encuestadoras se rebelaron de cuerpo entero. No le pegaron a ni una. Dijeron todo sí, que había sido arrasador el triunfo del sí. Que en Quito ganaba Jorge Yunda. Que en Guayaquil arrasaba Viteri y González. Hablaban, ¿se acuerdan cómo hablaban antes de que Lenín Moreno ganó por un apagón? ¿Se acuerdan que se inventaron ese relato? ¿Por qué? Porque Sedatos había dicho que ya había ganado el señor Lazo. Qué raro que el señor Polibio Córdoba, jefe de Sedatos, siempre le dé el triunfo a Lazo. ¿Saben por qué no les resultó? Porque hoy la gente se empoderó y estuvo atenta de los resultados electorales.
Y ahora, con más razón, tengo dudas si realmente ganó el señor Guillermo Lasso la segunda vuelta. Porque en la primera me quedó claro que cuando un periodista dijo que éramos un mejor país, Yacu Pérez desistió de su reclamo, que para mí, en modo personal, ganó la primera vuelta. Y en la segunda, encostadoras mentirosas pusieron al presidente. Vinieron los datos oficiales. En Quito ganó Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana. Se religió Paola Pavón de la Revolución Ciudadana. En Manabí, Leonardo Orlando de la Revolución Ciudadana. Y en Guayaquil, Aquiles Álvarez de la Revolución Ciudadana y Marcela Guiñaga de la Revolución Ciudadana. Y así en otras provincias más, la Revolución Ciudadana y Pachacuti se convierten en las fuerzas más fuertes de este país. No es, creo, no es el Partido Social Cristiano, no es SUMA y todos los otros partidos que apoyan al señor Guillermo Lasso. Hemos visto con sorpresa cómo se caen los castillos de naipes. Hemos visto absortos los resultados que se han dado. Por ejemplo, en Riobamba, todas las encuestas le daban el triunfo al señor Dorian Jara. Sin embargo, John Vinuesa ganó con el favor popular. Y así en muchas provincias y en muchos cantones. Pero lo más relevante fue que empezaron a poner los datos oficiales de la consulta popular y en ningún momento empezó a ganar el sí a nivel nacional. Siempre el no estuvo arriba. Primero pusieron el 3% de la pregunta 1 y se frenó mágicamente el conteo en el Consejo Nacional Electoral. Tanto así que hoy vamos martes y recién se han igualado las preguntas al 97.34%. Recién tenemos datos verídicos y en todo momento siempre ganó el no. Muchos están preocupados porque ven que la diferencia se está reduciendo, pero por supuesto, de alguna manera quieren al menos ganar una pregunta para no quedar tan mal en la historia por haber sido rechazada totalmente sus 8 preguntas. Atrás quedaron las sonrisas de los tweets maledicentes de algunos periodistas que inmediatamente con el exit poll decían, ¿cómo me voy a reír en la cara de estos de las 5? Espero no se haya muerto de risa porque ya no asomó nunca más el periodista que puso ese tweet. Así que habrá que preguntar por su salud. ¿Dónde estará Emilio Palacio? ¿Dónde estará Martín Pallares? Señor Álvaro Rosero, espero que al menos reconozca el triunfo y no esté dándoles esperanzas a sus adeptos, diciendo que todavía falta Guayaquil o todavía falta Quito. Sí, en Quito y en Guayaquil ganaron algunas preguntas el sí. Sin embargo, a nivel nacional es tan contundente el triunfo del no que no han tenido oportunidad ni siquiera de alcanzarle. Sí nos sentimos orgullosos de este pueblo ecuatoriano. Sí, yo me siento orgulloso de que defendimos nuestra soberanía,
Porque aquí ningún país extranjero nos puede decir qué hacer o qué no hacer. Que se vayan a su casa a poner orden. Acá que nos dejen en paz. Que si vivimos mal será por nosotros, no por ellos. Me siento orgulloso del pueblo ecuatoriano porque no se dejó meter el cuento de ciertas abogadas millennials que venían a interpretar el derecho público. Estoy orgulloso del pueblo ecuatoriano porque no nos dejamos ver la cara. Y por eso mismo es que hoy, desde esta tribuna, desde este puesto y a nivel personal, nada tiene que ver el medio. César Armando Bermeo le pide a usted, señor presidente, renuncie, lárguese a su banco, déjenos en paz. Usted no ha podido gobernar, usted no ha sabido separar lo que es manejar un banco de lo que es manejar un país. El país necesita acción, el país necesita gente que se ponga a trabajar y no estar tomando el té a las 5 de la tarde. Señor presidente Lazo, lárguese. Salga por la puerta grande y no espere que un pueblo enardecido lo saque. O si el TCE da paso y el CNE por una revocatoria, que sería aún más doloroso. Señor Guillermo Lazo, renuncie. Porque usted, aparte de ser el gran perdedor, ayer en cadena nacional quiso nuevamente vernos la cara. Dijo que estaba de acuerdo con aquellos que pensaban que habían votado por el sí y que estaba de acuerdo con aquellos que votaban por el no, porque todos necesitamos educación, trabajo y seguridad. Sí, señor presidente, pero eso era antes de que se gaste 80 millones en una consulta popular que no ha servido para nada. Y que claro, para amainar el discurso y quedar bien, ayer también dijo usted, dejándoles en la lona a sus funcionarias que decían que esta era la solución a todos los males, decir que no, la consulta no era la solución, pero era el primer paso a unas herramientas que podía. Señor presidente, no somos tontos. Si usted gobierna con tontos, es su problema. Pero el pueblo ecuatoriano ya no le cree. Y ese discurso de ayer, en su cadena nacional, especialmente a quien les habla, exacerbó de manera, ay, mejor que les digo, porque era capaz de romper la televisión ayer. Y con esto no estoy fomentando la violencia, pero no podía creer que estábamos gobernados por un tipo tan hipócrita y mentiroso. Usted nos llamó delincuentes, narcotraficantes a quienes estábamos por el no. Usted nos llamó antipatrias. ¿Y cómo es que ayer ya somos ciudadanos de bien, que buscamos el bien común? Sí, eso era desde un principio, señor presidente. Pero usted nos acusó de narcotraficantes, como ha hecho siempre, acusar, lanzar lodo a cualquier lado, que financiadas las movilizaciones por el narcotráfico, que hay candidatos con dinero del narcotráfico. Usted no ha probado nada. Inclusive hasta se retractó de la denuncia que dijo que personalmente habían ido 5 asambleístas a pedirle dinero. Y por un voto, usted dijo, retiro la denuncia. Su discurso de ayer exacerba más el ánimo, señor presidente. Hágase un favor, vaya, disfrute de sus nietos. Renuncie. ¿Cuál es el interés por seguirle jorobando a este país?
Vaya, consígale a su cuñado y dígale que devuelva lo robado. Váyase a su banco a seguir duplicando las utilidades. A ver si desde fuera del gobierno lo puede hacer. Señor presidente, sus declaraciones de ayer lo revelan de cuerpo entero. Usted no sabe gobernar. Usted es un títere de su grupo empresarial. Usted nunca estuvo preparado para gobernar un país. Hágase un favor y váyase. No espere que la coordinadora de la revocatoria haga el trabajo y vamos a otra consulta popular donde el rechazo va a ser unánime. Pero si usted es el primer presidente y pasará a la historia como el primer presidente donde le han dicho no en toda su consulta. Señor Guillermo Lazo, dé un paso al costado. Colegas periodistas, ya bájenle al tono del odio. El decirles despectivamente los correístas, el correísmo, se llama Revolución Ciudadana el partido. Porque yo no veo que a los socialcristianos ustedes digan los leoncistas, los nebotsistas, o a los de Creo les digan los lacistas. Si vamos a tener respeto, tengamos respeto por todos. Y aquellos influencers de Twitter, los Almas Fuertes, los Diegos Montalvos, los Fernández, se les acabó el juego. Y sí, yo no creo que perdí el tiempo contestándoles. Al contrario, yo creo que me di el lujo de arrastrarles con ideas y con argumentos. Tanto así que ni siquiera ha tenido la valentía de contestarme. Señor Diego Montalvo, usted que dice ser escritor y tan ilustrado, recordarle que usted nació en el 95, yo nací en el 71. Tengo 24 años más de experiencia que usted. Y así me llame viejo como para descalificarme. Viejo el viento y todavía sopla, muchachito. Colegas periodistas, dejen el odio. Guiemos al pueblo ecuatoriano, hagamos nuestro trabajo. Pero guiémoslos bien, no para nuestros intereses, sino para el bien común de los ecuatorianos. Exijamos al gobierno política de seguridad inmediata, no a 6 meses, no a un año, inmediata. Que los militares cierren las fronteras, que los marinos cuiden los mares, que si hace falta algo, radares y todo lo demás se compren inmediatamente bajo el régimen de emergencia. Estamos, sí, bajo una guerra contra el narcotráfico, pero eso no se solucionaba con una extradición. Se soluciona con acciones. Empecemos a militarizar Esmeraldas, pero una militarización a conciencia, en donde se desarme a toda la población, a toda. Y veamos a dónde huyen, pues aquellos que tienen armas. Depuremos la policía, depuremos el ejército, para que no sean ellos los primeros proveedores de armas de la delincuencia organizada. Acabemos con los casos aislados. Unámonos todos, los ecuatorianos, en contra de este mal que es el narcotráfico. Sí, pero unámonos ya, no con odios, no con que ahora sí hablemos con el Aquiles para que le traicione a Correa igual como le traicionó Lenín Moreno. No gasten fuerzas en eso, gasten fuerzas en atacar al narcotráfico. Señores de la Fuerza Aérea,
hagan vuelos logísticos para cuidar nuestros cielos. ¿Dónde está el dinero para que haya esos vuelos? Y que nos tapen la boca quienes les criticamos que solo en octubre sacan sus equipos para el desfile del Día de las Fuerzas de la Fuerza Aérea. Son cosas que deberían preocuparle, señor presidente, de tener un verdadero secretario de seguridad, no un mamotreto que solamente está dando justificaciones y todavía más, hecho el bravo. Señor presidente, usted quiere gobernar, gobierne, pero gobierne. No solo sea la pantomima para ir a saludarle al Papa o para darse el viajecito de cada mes en el lujo socialista que juró vender. Necesitamos más escuelas, necesitamos más colegios, necesitamos cupos en las universidades, necesitamos tener a la juventud ocupada para que no sea presa de la delincuencia organizada. A eso debería dedicarse, señor presidente. Y a los señores alcaldes y prefectos recién elegidos, no crean que esto es un cheque en blanco, estimados amigos. Muchos de los que ganaron han pasado por estos micrófonos. No crean que nosotros vamos a ser flexibles si ustedes hacen las cosas mal. Igual los vamos a criticar. Porque lo que queremos es que ustedes con la mayor responsabilidad vayan y hagan su trabajo por sus ciudades, por sus cantones, por sus provincias. Y que no sea solamente el ego personal. El pueblo ecuatoriano está cansado de autoridades decorativas. Queremos autoridades que les den solución a los principales problemas que tienen los cantones y las provincias. Y aquellos que fueron reelegidos, igual, no es un cheque en blanco. Vamos a exigir mucho más de ustedes. Porque si lo hicieron bien y tuvieron el favor del pueblo, pues justamente vamos a exigir que lo hagan mejor. Y aquellos grandes perdedores, señor Páez, señor Castillo, usted que hablaba de acabar con las radios públicas y llegaba al puesto al que quería. Primero hay que llegar. Primero hay que ponerse, primero hay que ponerse las medias antes de ponerse los zapatos, señor Castillo. Y al señor Andrés Páez, William Wallace Criollo, dedíquese a lo suyo. Lo suyo no es la política. Estimados amigos, quiero agradecerles por haber estado conectados en este editorial. No sé si hubo algún problema en YouTube que te bajamos de 100 a 17. Parece que nos están bloqueando. ¿O con cuánto estamos? 169. Ya, gracias. Y acá vemos otra información. Pensamos que nos estaban bloqueando, pero de todas maneras. Hoja de ruta. Dejen claro que nosotros no nos debemos a ningún partido político. En campaña electoral somos abiertos a todos. Y si el día de mañana las autoridades electas quieren un espacio, bien puedan. Aquí están los micrófonos. Y si las autoridades electas quieren promocionarse por medio de nosotros, bien puedan. De la tienda partidista que sea. Nosotros no somos medio oficial de ningún partido político. Es más, estimados amigos, nosotros sobrevivimos por ustedes, por los migrantes, por aquellos que están pendientes de tener un medio de comunicación que les diga las cosas de diferente manera. Muchas veces he sido criticado porque me he excedido. Especialmente el día jueves tuve un exabrupto con gente de TikTok. Pero es que ya me desesperaba explicar que la consulta popular no servía para nada. Y me siento feliz y me siento contento que lo que dije no quedó en el vacío ni se fue al tacho de la basura. Hemos triunfado, estimados amigos, ha triunfado el no, pero que este triunfo nos haga también ver con humildad de que necesitamos ser un pueblo unido para que no nos vean la cara los tipos que vienen con cantos de sirena a decir que son la solución
y lo único que han hecho son agravar los problemas. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido Al César lo que es del César y estamos esperando ya que se conecten nuestros invitados. Hasta eso estaremos, vamos a un corte comercial y regresamos en pocos minutos. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti.